Quédate hasta el final para escuchar esta maravillosa historia budista que te ayudará a vivir sin preocupaciones. Recuerda suscribirte. En un remoto y sereno monasterio budista, situado en lo más profundo de las montañas, vivía un joven monje llamado Kaoru. Desde niño, había sido instruido en las enseñanzas de Buda y en la práctica de la meditación. Sin embargo, a pesar de su dedicación, Kaoru se encontraba constantemente preocupado por pequeñas cosas: el clima, los resultados de sus acciones y las expectativas de los demás. Un día, el sabio maestro del monasterio, el venerable Ryokan, notó la preocupación en los ojos de Kaoru y decidió hablar con él. «Kaoru», dijo el maestro con voz suave, «la verdadera paz reside en no permitir que nada te preocupe. La preocupación es como una nube oscura que oculta el sol de la tranquilidad». Kaoru, con el corazón lleno de preguntas, pidió al maestro que le guiara. «Primero», dijo el maestro, «siéntate y respira profundamente. La respiración consciente es el primer paso para liberar la mente de preocupaciones». Kaoru cerró los ojos y siguió las instrucciones de su maestro. A medida que inhalaba y exhalaba, sintió cómo sus pensamientos comenzaban a calmarse. «Recuerda», continuó el maestro Ryokan, «que el presente es todo lo que tenemos. Cuando dejamos que nuestra mente vague en el pasado o el futuro, nos apartamos del presente y permitimos que la preocupación crezca». El joven monje comprendió la importancia de vivir en el momento presente y decidió poner en práctica este consejo en su vida diaria. A partir de ese día, Kaoru comenzó a observar sus pensamientos y a regresar su atención a la hora, cada vez que sentía que la preocupación intentaba apoderarse de él. Y así, con el primer consejo de su maestro grabado en su corazón, Kaoru empezó su viaje hacia la verdadera paz interior. Con su primera lección aprendida, Kaoru se sintió más ligero, pero aún tenía mucho por descubrir. Una mañana, mientras barría el jardín del monasterio, se encontró nuevamente preocupado por un examen que pronto tendría que tomar. El venerable Ryokan, que observaba a Kaoru desde la distancia, se acercó y le dijo: «Kaoru, cuando la mente se preocupa por el futuro, olvidamos la belleza del presente. La preocupación es como intentar barrer hojas que aún no han caído del árbol». Kaoru, meditando sobre estas palabras, preguntó: «¿Cómo puedo dejar de preocuparme por lo que está por venir, maestro?». El maestro sonrió y le dio un nuevo consejo: «Practica el desapego. El desapego no significa indiferencia, sino comprender que no podemos controlar todo. Hacemos lo mejor que podemos en cada momento y dejamos que el universo haga el resto». Kaoru comenzó a aplicar este nuevo consejo en su vida. Cada vez que los pensamientos de preocupación surgían en su mente, recordaba la metáfora de las hojas y se enfocaba en su tarea actual, dejando que el futuro se ocupara de sí mismo. Para recordar este consejo, Kaoru escribió en su libreta: «Desapégate de los resultados y enfócate en el presente. La preocupación no cambiará lo que aún no ha sucedido». Y así, Kaoru continuó su camino de aprendizaje, acumulando sabiduría y paz con cada paso que daba. Con cada día que pasaba, Kaoru se sentía más tranquilo y menos preocupado. Sin embargo, aún había momentos en los que la inquietud lograba colarse en su mente. Un día, decidió hablar con el maestro Ryokan sobre cómo podía fortalecer su práctica de meditación para combatir la preocupación. El maestro, con su habitual calma, le explicó: «La meditación es un refugio para la mente y el espíritu.
Es en la quietud donde encontramos la claridad. Pero recuerda, Kaoru, que la meditación no es un escape de la realidad, sino una manera de enfrentarla con serenidad. Kaoru se comprometió a meditar más profundamente cada día. Siguiendo el consejo de su maestro, encontró un lugar tranquilo en el bosque. Se sentó bajo un árbol anciano y comenzó a respirar profundamente. Mientras meditaba, recordó una frase que el maestro solía decir: como el agua calma el fuego, la meditación calma la mente inquieta. Con esta frase en mente, Kaoru dejó que sus preocupaciones se disolvieran con cada exhalación. Con el tiempo, aprendió a llevar esta calma interior a su vida diaria, enfrentando cada situación con una mente serena y clara. Un consejo que Kaoru adoptó en su práctica diaria fue escribir un diario de gratitud. Al final de cada día, anotaba 3 cosas por las que estaba agradecido. Este ejercicio no solo le ayudaba a enfocarse en lo positivo, sino que también reducía sus preocupaciones al recordarle las bendiciones en su vida. Con estas nuevas herramientas y consejos, Kaoru continuó su camino, cada vez más cerca de la paz interior. Un día, el maestro Ryokan llevó a Kaoru a dar un paseo por el bosque. Caminaban en silencio, observando la naturaleza que los rodeaba. Después de un rato, el maestro se detuvo junto a un río y le dijo: Kaoru, observa cómo fluye el agua del río. No importa cuántas rocas y obstáculos encuentre en su camino, siempre sigue adelante. Nunca se detiene ni se preocupa por lo que está por venir. Kaoru miró el río y comprendió la metáfora. Las preocupaciones eran como las rocas en el río, pero así como el agua fluía alrededor de ellas, él también podía aprender a fluir alrededor de sus preocupaciones sin detenerse. El maestro continuó: cada vez que te enfrentes a una preocupación, recuerda este río. Pregúntate: ¿puedo hacer algo al respecto en este momento? Si la respuesta es no, entonces déjala fluir. Si la respuesta es sí, entonces actúa con calma y claridad. Kaoru tomó este consejo a corazón, y cada vez que se sentía preocupado, pensaba en el río y se preguntaba si había algo que podía hacer en ese momento. Si no lo había, dejaba que la preocupación pasara como el agua alrededor de las rocas. Un día, mientras meditaba junto al río, Kaoru escribió en su libreta una frase que le ayudaba a recordar este consejo: deja que las preocupaciones fluyan como el agua en el río. No permitas que detengan tu camino. Con este nuevo enfoque, Kaoru se sentía cada vez más en paz, aprendiendo a manejar sus preocupaciones con serenidad y sabiduría. A medida que Kaoru continuaba su viaje hacia la paz interior, se dio cuenta de que aceptar el presente era una parte crucial para reducir las preocupaciones. Un día, mientras practicaba meditación en el jardín, se dio cuenta de que, aunque había aprendido a manejar sus preocupaciones, aún le costaba aceptar las situaciones tal y como eran. El maestro Ryokan, siempre atento a las necesidades de sus discípulos, notó la inquietud en Kaoru y decidió ofrecerle un nuevo consejo. Kaoru, la verdadera libertad viene de aceptar el presente tal como es. No luches contra lo que no puedes cambiar. En cambio, trabaja en mejorar lo que sí puedes cambiar y acepta lo demás con serenidad. Kaoru reflexionó sobre estas palabras y comenzó a ponerlas en práctica. Cada vez que se enfrentaba a una situación difícil, respiraba profundamente y repetía en su mente: acepto el presente y confío en que todo está sucediendo por una razón. Con esta actitud, Kaoru encontró que muchas de sus preocupaciones se desvanecían. Al aceptar el presente, se liberaba del estrés y la ansiedad de querer controlar todo a su alrededor. Un consejo práctico que Kaoru adoptó
fue el de practicar el mindfulness en sus actividades diarias. Al enfocarse en cada tarea con plena atención, ya fuera comer, caminar o limpiar, encontraba que su mente se mantenía en el presente y las preocupaciones tenían menos espacio para crecer. Con cada día que pasaba, Kaoru se sentía más en paz, aceptando el presente y confiando en el flujo natural de la vida. Con el tiempo, Kaoru aprendió que la paciencia es una aliada crucial en el camino hacia la paz interior. A pesar de su progreso, aún había ocasiones en las que sentía la urgencia de resolver todo de inmediato, lo que a menudo le llevaba a preocuparse. Un día, mientras Kaoru intentaba sin éxito resolver un problema complicado durante su estudio, el maestro Ryokan se acercó a él y le dijo: «Kaoru, la impaciencia es una fuente de preocupación. Recuerda que algunas cosas requieren tiempo y esfuerzo para resolverse. La naturaleza no se apresura y, sin embargo, todo se logra». Kaoru reflexionó sobre estas palabras y preguntó: «¿Cómo puedo cultivar la paciencia en mi vida diaria, maestro?». El maestro le respondió: «Comienza por observar la naturaleza, la forma en que un árbol crece lentamente, pero con firmeza, o cómo las estaciones cambian sin apresurarse. La paciencia es la habilidad de esperar con calma y confianza en que todo llegará a su tiempo». Kaoru empezó a aplicar este consejo, observando la naturaleza y recordando que todo tiene su momento. Cada vez que se sentía impaciente o preocupado, respiraba profundamente y repetía para sí mismo: «La paciencia es la llave para abrir la puerta de la paz». Además, Kaoru adoptó la práctica de tomar pequeñas pausas durante el día. Cada vez que se sentía abrumado, tomaba unos minutos para respirar y relajarse, permitiendo que su mente se calmara antes de continuar con su tarea. Este hábito le ayudaba a mantener la paciencia y a reducir las preocupaciones innecesarias. Con el tiempo, Kaoru descubrió que la paciencia le brindaba una nueva perspectiva, permitiéndole enfrentar los desafíos con serenidad y confianza. Con la práctica diaria y los consejos del maestro Ryokan, Kaoru había logrado reducir significativamente sus preocupaciones. Sin embargo, aún se aferraba a ciertos pensamientos y recuerdos que le causaban ansiedad. Un día, decidió hablar de esto con su maestro. El maestro Ryokan le dijo: «Kaoru, aferrarse a lo que ya ha pasado es como sostener una roca pesada durante un largo tiempo. Eventualmente te cansas y te duele. Soltar esa roca te liberará del peso y te permitirá avanzar con ligereza». Kaoru escuchó atentamente y preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo aprender a soltar lo que me causa preocupación?». El maestro sonrió y le respondió: «Primero, acepta que algunas cosas están fuera de tu control. Luego, practica el perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo. Deja ir las expectativas y las experiencias pasadas que ya no te sirven. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo». Kaoru tomó este consejo a corazón y comenzó a practicar el arte de soltar. Cada vez que un pensamiento preocupante del pasado surgía en su mente, respiraba profundamente y visualizaba cómo soltar una roca, dejándola caer en un río que se llevaba sus preocupaciones. Además, Kaoru adoptó el hábito de escribir cartas de liberación. En estas cartas expresaba sus sentimientos y luego las quemaba en un pequeño fuego, simbolizando la liberación de esas preocupaciones. Escribió en su libreta: «Soltar es un acto de coraje y libertad. Deja ir lo que ya no sirve y permite que la paz fluya en tu vida». Con este nuevo enfoque, Kaoru se sintió más ligero y libre, dejando atrás las preocupaciones del pasado y abrazando el presente con una mente y un corazón despejados.
Kaoru estaba aprendiendo mucho sobre la paz interior, pero aún había momentos en los que se sentía frustrado consigo mismo por no poder soltar todas sus preocupaciones de inmediato. Un día, mientras discutía esto con el maestro Ryokan, el sabio le ofreció un nuevo consejo. Kaoru, la bondad hacia uno mismo es fundamental en el camino hacia la tranquilidad. Sé paciente y compasivo contigo mismo. Nadie espera que seas perfecto, solo que continúes esforzándote y aprendiendo. El joven monje reflexionó sobre estas palabras y preguntó: ¿cómo puedo ser más amable conmigo mismo, maestro? El maestro le respondió: primero, reconoce tus logros y esfuerzos, por pequeños que sean. Segundo, perdónate por tus errores y entiende que son oportunidades de aprendizaje. Finalmente, cuida de tu cuerpo y mente con prácticas saludables y reconfortantes. Kaoru decidió adoptar estos principios en su vida diaria. Cada noche, antes de dormir, se tomaba un momento para reflexionar sobre sus logros del día y se felicitaba por sus esfuerzos. También aprendió a perdonarse por los errores cometidos y a verlos como oportunidades para crecer. Además, Kaoru comenzó a practicar el autocuidado, dedicando tiempo a actividades que le brindaban alegría y relajación, como caminar por el bosque, leer y disfrutar de una taza de té caliente en silencio. Estas prácticas no solo mejoraron su bienestar, sino que también le ayudaron a reducir las preocupaciones y a enfrentar la vida con una actitud más positiva. Escribió en su libreta: la bondad hacia uno mismo es la semilla de la paz interior. Cuida de ti mismo y florecerás en serenidad. Con este enfoque renovado en la bondad y el autocuidado, Kaoru continuó su viaje hacia la paz interior, sintiéndose más fuerte y equilibrado con cada paso que daba. A medida que Kaoru continuaba su viaje, descubrió que la gratitud tenía un poder transformador en su vida. Un día, mientras meditaba al atardecer, recordó las palabras del maestro Ryokan: la gratitud es el antídoto para la preocupación. Cuando agradecemos lo que tenemos, nuestra mente se llena de positividad y las preocupaciones se desvanecen. Kaoru decidió incorporar la práctica de la gratitud en su rutina diaria. Cada mañana, al despertar, dedicaba unos minutos a reflexionar sobre las bendiciones en su vida, grandes y pequeñas. Esta práctica le ayudaba a comenzar el día con una actitud positiva y a enfrentar los desafíos con una mente despejada. Además, Kaoru empezó a expresar su gratitud hacia los demás, agradeciendo a sus compañeros monjes y al maestro Ryokan por su apoyo y sabiduría. Descubrió que al compartir su gratitud, no solo fortalecía sus relaciones, sino que también se sentía más conectado y en paz. Escribió en su libreta: la gratitud es la llave que abre la puerta de la paz interior. Agradece cada momento y verás cómo las preocupaciones se desvanecen. Un día, Kaoru decidió escribir una carta de gratitud a sí mismo, reconociendo sus esfuerzos y logros en el camino hacia la paz interior. Al leer la carta, se sintió profundamente agradecido por el viaje que había emprendido y por las enseñanzas que había recibido. Con la práctica de la gratitud arraigada en su corazón, Kaoru encontró que su vida se llenaba de alegría y serenidad, y las preocupaciones se alejaban cada vez más. Kaoru había avanzado mucho en su camino hacia la paz interior. Un día, durante una caminata en solitario, se encontró meditando sobre las enseñanzas que había recibido del maestro Ryokan. En ese momento, recordó una lección importante que el maestro le había enseñado. Kaoru, a veces el mayor maestro es el silencio. En el silencio, escuchamos nuestra verdadera esencia y encontramos respuestas que las palabras no pueden ofrecer. Kaoru decidió pasar un día en completo silencio,
dedicándolo a la reflexión y la meditación. Durante ese día, se dio cuenta de lo poderosa que podía ser la quietud. Sin la distracción de las palabras, su mente se volvió más clara y sus preocupaciones se desvanecieron. Escribió en su libreta: "El silencio es un santuario para la mente inquieta. En él encontramos la paz que tanto buscamos". Después de su día de silencio, Kaoru se sintió rejuvenecido y más conectado consigo mismo. Descubrió que incorporar momentos de silencio en su rutina diaria le ayudaba a mantener la claridad y la calma en su mente. Un consejo que Kaoru adoptó fue el de practicar la meditación en silencio todos los días al amanecer. Este momento de tranquilidad al comenzar el día le proporcionaba una base sólida de paz y serenidad que le ayudaba a enfrentar cualquier preocupación que pudiera surgir a lo largo del día. Con el poder del silencio como parte de su práctica diaria, Kaoru continuó su camino hacia la paz interior, encontrando respuestas y serenidad en la quietud de su propio ser. Kaoru había aprendido muchas lecciones valiosas en su camino hacia la paz interior, pero una de las más importantes fue la conexión con los demás. Un día, mientras ayudaba en la cocina del monasterio, reflexionó sobre la importancia de las relaciones y el apoyo mutuo. El maestro Ryokan, que observaba a Kaoru con atención, se acercó y le dijo: "Kaoru, la paz interior no solo se encuentra en la soledad y la meditación, sino también en la conexión sincera con los demás. Compartir tu viaje y recibir el apoyo de otros fortalece tu espíritu". Kaoru comprendió que, aunque había trabajado mucho en sí mismo, también necesitaba nutrir sus relaciones. Decidió abrir su corazón a sus compañeros monjes, compartiendo sus preocupaciones y logros, y ofreciendo su apoyo cuando ellos lo necesitaban. Escribió en su libreta: "La conexión con los demás es un puente hacia la paz. Al compartir nuestra carga, aligeramos nuestro espíritu". Kaoru también se dio cuenta de la importancia de ser un buen oyente. Al prestar atención a los demás sin juzgar, descubrió que podía aprender mucho y fortalecer sus vínculos. Practicaba la escucha activa, mostrando empatía y comprensión hacia los sentimientos y experiencias de sus compañeros. Además, Kaoru adoptó la práctica de la compasión, recordando siempre las palabras del maestro Ryokan: "La compasión hacia los demás es la base de una comunidad armoniosa. Al ayudar a los demás, también te ayudas a ti mismo". Con esta nueva perspectiva, Kaoru encontró que la preocupación se desvanecía cuando compartía sus pensamientos y sentimientos con los demás. Sentía una profunda paz al saber que no estaba solo en su camino y que podía contar con el apoyo de su comunidad. Con todas las enseñanzas y experiencias acumuladas, Kaoru finalmente comprendió la verdadera esencia de la paz interior. A través de la respiración consciente, el desapego, la meditación, la aceptación del presente, la paciencia, el arte de soltar, la bondad hacia uno mismo, la gratitud, el silencio y la conexión con los demás, había recorrido un camino profundo y transformador. Un día, mientras meditaba al amanecer, Kaoru sintió una profunda sensación de serenidad. Recordó todas las lecciones aprendidas y se dio cuenta de que la paz interior no era un destino final, sino un viaje continuo de autoconocimiento y crecimiento. Escribió en su libreta una última reflexión: "La paz interior se cultiva con cada pensamiento, palabra y acción. No permitas que nada te preocupe y encontrarás en tu corazón la calma que tanto buscas". Con esta comprensión, Kaoru se convirtió en un faro de serenidad para los demás monjes del monasterio.
Compartía sus experiencias y consejos, ayudando a otros a encontrar su propio camino hacia la paz interior. El maestro Ryokan, orgulloso de los logros de Kaoru, le dijo: Kaoru, has aprendido bien. La verdadera paz no se encuentra fuera de nosotros, sino dentro. Sigue cultivando esa paz y compartiéndola con el mundo. Y así, Kaoru continuó su viaje, sabiendo que siempre habría nuevas lecciones por aprender y que la paz interior era un tesoro que debía nutrir cada día.